Hola, buenos días. Ahora sí, arrancamos y hoy vamos a ver el tercer paso de nuestro modelo de transporte o de nuestro proceso de modelación del transporte. Y este paso se conoce como reparto modal o elección modal o partición modal. En inglés lo pueden ver en la literatura como modal split o modal share. Vamos a nuestro marco de referencia de la modelación de transporte y lo que vamos a ver hoy es lo que se acaba de resaltar. Y el producto que vamos a obtener de este paso van a ser las tablas origen-destino, pero esta vez, a diferencia del paso anterior, las vamos a ver discriminadas por modo de transporte. ¿Y qué necesitamos para obtener esas matrices OD por modo de transporte? Pues vamos a necesitar datos relacionados con las características de los usuarios y los atributos de los modos de transporte disponible. Entonces, siguiendo con la secuencia que hemos venido teniendo en el curso hasta ahora, la pregunta que queremos resolver aquí es, acuérdense, un momento, yo ya decidí que voy a viajar, yo ya decidí a dónde voy a viajar, ahí implícitamente está el motivo. Ahora lo que yo quiero resolver o decidir es en qué me voy. Esa es la gran pregunta que vamos a responder acá. ¿Y en qué me voy? Va a depender primero de la disponibilidad de modos. Por mucho que yo quiera, y esto ya se los he dicho, por mucho que yo quiera montar en metro en Bogotá, es imposible. Entonces, si el metro no está disponible, pues no lo voy a usar. Si en mi casa no hay carro, pues por mucho que yo quiera hacer mi viaje en carro, pues no puedo hacer mi viaje en carro. Entonces, ese es el primer punto, la disponibilidad de los modos de transporte. Segunda parte, dentro de los modos de transporte disponible, cada uno de esos modos tiene unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Precio, tiempo de viaje, comodidad, seguridad, gusto, ¿de acuerdo? Y esos elementos yo los puedo cuantificar con base en unas funciones que me reflejan ese costo de usar ese modo. Ya vamos a ver qué significan esas funciones. ¿Vale? Entonces, eh, una vez conocemos los viajes generados, los viajes atraídos, lo que vamos es a pasar a este tercer paso, donde estos viajes T y J vamos a saber cómo están separados o partidos o distribuidos de acuerdo al modo de transporte. Y esto tiene un fundamento teórico basado en la microeconomía, particularmente en la teoría de la utilidad aleatoria y de la elección discreta, que fue desarrollada por este señor McFadden, Premio Nobel de Economía, pues en los años 80 del siglo pasado. ¿Y qué obtenemos? Podemos obtener cosas como estas. Aquí tenemos que hacer la diferenciación entre algo, un modelo que me estime la probabilidad de usar tal modo y resultados de este tipo donde les preguntamos a las personas qué modo usar. Entonces, esto se los pongo aquí para que vean eh, cómo se puede mostrar un reparto modal. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, los viajes que se hacen al día de acuerdo a la última encuesta de movilidad en Bogotá por modo de transporte, aquí están los modos, y por estrato socioeconómico. ¿Qué podemos ver aquí a simple vista? Vean que a medida que aumenta el estrato, aumenta la proporción de viajes que se hacen en automóvil, hacia ojo. ¿Vale? También aumenta la proporción de viajes que se hacen en taxi. ¿Sí? Disminuyen los viajes que se hacen en Transmilenio, por ejemplo, y disminuyen los viajes que se hacen a pie. Esto es más o menos consistente en todos los lados. A medida que aumenta mi nivel de ingreso, se tiende a usar mucho más el vehículo particular.
Esto es por modo de transporte. Yo podría tener también por motivo de viaje. Perdón, la reparto modal por motivo de viaje. Entonces vean que, por ejemplo, viajes como recreación y comer, salir a comer a tomar algo son viajes que se realizan a pie. O, vean, o las compras también se realizan muchas a pie. Hay otras que dependiendo del motivo y del contexto, pues van a cambiar su modo de transporte. Esto es como para un contexto general de lo que se puede ver. Entonces, recordando la clase pasada, acuérdense que nosotros con el paso de distribución anterior, nosotros hallábamos esta matriz origen-destino. Nosotros sabíamos que de la zona 3 a la zona 2, acuérdense, matrices sintéticas, ese balanceo de pesos de acuerdo a los factores de crecimiento acotado simple o acotado doble, etcétera. Nosotros sabemos que de la zona 3 a la zona 2 hay o hubo 100 viajes. Lo que queremos saber ahora es esos 100 viajes, ¿en qué modo de transporte se hizo? Yo aplico mis modelos y yo voy a poder saber que, suponiendo que en este ejemplo solo tenemos 3 modos de transporte, vean que entonces yo voy a tener, yo voy a saber que de la zona 3 a la zona 2 se hicieron 33 viajes en carro, 52 viajes en bus y 15 viajes a pie. La suma de estos 3 elementos me tiene que dar estos 100 viajes que se realizaron entre la zona 3 y la zona 2. ¿Está claro este paso? ¿Está claro lo que hace este paso? Aún no hemos visto cómo, pero quisiera que me dijeran si les quedó claro qué es lo que queremos hacer, qué preguntas queremos responder y qué datos vamos a obtener. Bien, Santiago. Y entonces vamos, este tipo ¿cómo se digo? Este tipo de modelos se usan generalmente los modelos de elección discreta. Esos modelos de elección discreta se usan en muchas cosas. En marketing se usan mucho, ¿vale? Porque queremos saber la gente qué elige y por qué lo elige. ¿Y por qué se llama elección discreta? Porque hay un número de alternativas finitas. Yo tengo un número de alternativas de modo de transporte finitas y son elecciones mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sea mutuamente excluyente? ¿A quién le suena? Pues si escoge la una, no escoge la otra. Correcto, Juan. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Si yo escojo irme en Transmilenio, pues ya no me fui en carro. Si yo escogí una casa, pues ya no escogí otra casa. Y así sucesivamente, ¿vale? Una vez yo tomo la decisión, ya las demás posibles alternativas de elección quedan descartadas. Jesús pregunta, Jesús dice en el chat que esto tiene pinta de ecuaciones lineales. Vamos a hacer todo para linealizarlas y para poder trabajar con ecuaciones lineales que son mucho más fáciles de manipular. Y entonces, ¿cómo estimo o ustedes qué creen que qué variables influyen en la elección de modo de transporte? Piensen en sus decisiones diarias. Nosotros ya tenemos tan interiorizadas esas decisiones que muchas veces no nos detenemos a pensarlas, pero ahí hay un proceso cognitivo importante. Entonces, piensen de nuevo, ¿qué creen que para su movilidad diaria, qué variables influyen en la toma de esas decisiones? Aquí Jesús dice tiempo de viaje y costo. Andrés dice distancia. Elber dice tiempo. Distancia y tiempo, digamos que están correlacionadas. El pico y placa puede ser también un elemento. Si mi carro tiene pico y placa, digamos
que para ese viaje el carro no puede ser una opción. Entonces tengo que tener en cuenta el resto de opciones disponibles. Daniel dice calidad del transporte público. Ese es un elemento que influye mucho y que es difícil de medir, ¿vale? Y entonces digamos que lo que ustedes nombraron, todo esto lo podemos poner acá, ¿de acuerdo? Y esta también es importante, que tiene mucho que ver con las características del viajero. Hay personas, imagínense que todo Bogotá fuera ciclovía, todas las vías. Incluso así hay personas que nunca van a escoger la bici como modo de transporte. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta también esas reglas de decisión. Y entonces vamos a poner como en tres categorías fácilmente identificables cómo podemos ir desarrollando unos modelos de reparto modal. Entonces, que son elementos que tenemos que considerar al tiempo. Entonces, la selección del modo de transporte depende primero de las características del viajero. Entonces, el viajero puede tener o no disponibilidad de vehículo, depende de los ingresos del viajero, de la estructura del hogar. ¿Qué significa eso? Que en mi casa hay un carro, pero se lo lleva mi mamá, ¿sí? Y no me lo prestan. Entonces, esa estructura del hogar también influye en mis decisiones. Y hay otros condicionantes, no sé, que tengo que llevar los niños al colegio, o sea, lo que se les ocurra puede caber acá. El otro elemento importante es que la selección del modo de transporte también depende de las características del modo. Y aquí ustedes nombraron ya varios elementos: tiempos de viaje, costos de viaje, si hay parqueadero en la universidad o no, cuánto vale ese parqueadero, si el sistema es fiable, es decir, es un elemento importante, particularmente cuando mi viaje es importante. Yo tiendo a tomar, o si yo voy a una cita que no puedo fallar, yo tiendo a irme en un modo en el cual yo confíe más a qué horas lo cojo, a qué horas llego, es decir, cuánto me demoro en llegar. Y también cuestiones de seguridad, no solamente física, sino que no me vayan a atropellar, que no me vayan a robar, que sea cómodo, etcétera. O sea, aquí podemos poner muchos de esos atributos de los modos de transporte. Y por último, la selección del modo de transporte también depende de las características del viaje, que es lo que les decía hace un momento. La importancia del viaje, si voy donde mi novio, mi novia y es muy bravo, tengo que llegar a tiempo, etcétera, ¿vale? Y eso también va a tener un condicionante a la hora del día. Si yo me devuelvo la discoteca a las 3 de la mañana, pues seguramente va a ser difícil que me devuelva en bus por un montón de consideraciones, además de los dos elementos anteriores. Entonces, todas estas características y atributos los debo tener en cuenta, o se tienen en cuenta al momento de diseñar, desarrollar un modelo de elección modal. ¿Y cuál es el fundamento teórico que hay detrás de todo esto? Entonces, primero, tenemos un portafolio o un portafolio de alternativas finitas, es decir, tengo 3 modos disponibles y esos 3 modos tienen ciertos atributos fácilmente medibles, ¿de acuerdo? Y generalmente, como estamos en un entorno urbano, esos atributos pues son los que ya hemos visto. Entonces, nos enfrentamos de esta forma a un problema de optimización, en este caso de maximización, ¿vale? ¿Qué queremos maximizar? Queremos maximizar nuestro beneficio, que esto lo vamos a definir o a medir con una vaina que se llama la función de utilidad. Y nosotros queremos maximizar el beneficio, y ya vamos a ver que esto tiene un pequeño giro de tuerca. Nosotros queremos maximizar el beneficio que vamos a obtener al elegir un modo de transporte X. Piénselo en otro contexto. Cuando ustedes van a comprar al supermercado, no sé, ¿qué quieren comprar?
¿Qué les gusta comprar en el supermercado? Queso. Entonces María Valeria, bueno, Jesús Guaro. Entonces vamos con María Valeria. Entonces María Valeria tiene el queso colanta y el queso alpina y el queso, se me olvida, y el queso, no sé. Jesús tiene entre el taparroja, el antioqueño y el cristal. Entonces cada uno de esos quesos y cada uno de esos aguardientes tiene unos atributos, precio, si se fijan, no sé, en el contenido de azúcar, contenido de grasas, si es curado, si no es curado, eh, cantidad, etcétera. Entonces, esos atributos los voy a meter en mi función de utilidad. Y al yo escoger el queso o el aguardiente, yo voy a obtener un beneficio. Y en ese proceso de decisión, yo escojo el que yo considero que me da ese mayor beneficio, sujeto a mis restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? A un presupuesto ajustado. Por ejemplo, no me voy a comprar el queso de yo no sé de dónde madurado 10 años porque me vale, no sé, 40.000 pesos los 500 gramos. O el aguardiente añejo, no sé qué, que me vale 80.000 la botella. Eso es bajo condiciones de presupuestos restringidos. Entonces vean que la teoría nos dice que de todas esas alternativas disponibles, yo escojo mi función tengo que maximizar mi función de utilidad de la alternativa seleccionada, ¿sí? Y esa alternativa seleccionada tiene unos atributos, como lo vimos, contenido de azúcar, precio, contenido de grasa, etcétera, tamaño, gramos, etcétera. Sujeto a unas restricciones del individuo, perdón, del ingreso, que depende del precio de esos bienes. Y eso, ¿cómo lo expresamos con una función lineal? Pues tenemos entonces la función de utilidad, donde de nuevo tenemos unos parámetros beta que representan el impacto de ese atributo sobre mi nivel de utilidad. Y aquí también hay un componente determinístico y un componente aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, los modelos de elección discreta nos tienen que ver con la selección de la alternativa que maximiza la utilidad aleatoria del usuario. Cuando nosotros escogemos esa alternativa, para nosotros, digamos que no hay un componente aleatorio. Nosotros creemos que no estamos dejando nada al azar. Pero no es así desde el punto de vista del modelador porque nosotros no conocemos todas las alternativas disponibles, todos los atributos de las alternativas disponibles en el mercado. Nosotros no sabemos exactamente cuánto se va a demorar el viaje, por ejemplo, ni sabemos con certeza que no nos vamos a estrellar o no nos van a atropellar. Esas cosas hacen, ni sabemos si vamos a ir muy parados o muy espichados en el bus. ¿Vale? Entonces, esas cosas hacen que haya un componente aleatorio. ¿De acuerdo? Si alguien tiene preguntas, por favor, adelante. Entonces, como tenemos un componente determinístico y un componente aleatorio, esto y ese componente aleatorio lo que está reflejando es desde el punto de vista de nosotros los que estamos haciendo el modelo, son cosas que no conocemos, que no medimos, entonces tenemos que introducirle a nuestros modelos este componente aleatorio para que nos meta ahí todos los efectos que no podemos medir. Entonces la ecuación o mi función de utilidad va a estar definida en este componente aleatorio, repito, que no conocemos, no podemos medir, y en este componente determinístico que sí podemos medir. ¿Vale? Y aquí hay unos supuestos teóricos importantes que no vamos a entrar a ver en el curso, pero dependiendo de cómo se distribuyan esos errores, hay diferentes tipos de modelos probabilísticos de elección discreta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, solo para mencionar,
Si estos términos de error son independientes e idénticamente distribuidos tipo Gumbel, tenemos modelos Logit. Si los errores se distribuyen normal, tenemos el modelo Probit, ¿vale? Es solo para que lo conozca, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahora? Noto mucho silencio. Bueno, me dicen, por favor, porque vamos a hacer un pequeño actividad calificable al final de la clase. A ver si se ponen las pilas, si me preguntan. Entonces, ¿qué es esta vaina de la teoría de la utilidad aleatoria? Entonces, nosotros tenemos que definir varias cositas. Entonces, como ya les he dicho varias veces, tenemos conjunto de alternativas disponibles A. ¿Cuáles son esas alternativas disponibles? Carro, bus, a pie. ¿Sí? O automóvil, taxi, bus, como quiera. Cada opción, es decir, una opción es el automóvil, una opción es el taxi, una opción es el bus. Cada opción tiene unos atributos. Tiempo de viaje, costo de viaje, comodidad del viaje, que está acá, ¿vale? Eso está claro, ¿cierto? Alternativas con atributos. ¿Estamos? Sí, señor. Bien, Sí, señor. bien. Y con ese conjunto de atributos, yo usuario y, porque son muchos usuarios, elijo de acuerdo a mis condiciones. Edad, género, cuánto es mi presupuesto, si tengo carro o no tengo carro. Esas son las características del usuario. ¿Vale? Y aquí hay otro supuesto fuerte y es que estamos tratando al usuario como un homo economicus, un ser racional, que en teoría siempre se elige la alternativa más atractiva para mí. Ya está demostrado que eso generalmente no es cierto. Nosotros tomamos decisiones o muchas decisiones basados principalmente en percepciones y en gustos que no necesariamente me están dando una mayor utilidad. Pero esto es un supuesto de la teoría de la utilidad aleatoria. Entonces, esas alternativas o esa alternativa escogida que pertenece a todo un conjunto de alternativas tiene unos atributos medidos, ¿sí? Vean, dije que había quiz y ya empezó a entrar más gente. Pueden ser alternativas de esos, perdón, ya me perdí. Los atributos medidos, esos atributos X medidos, pueden ser variables, por ejemplo, nivel de servicio del sistema de transporte, del modo de transporte o las características socioeconómicas de cada individuo. Entonces, con ese contexto, yo individuo I, elijo el modo M si ese modo me brinda la mayor utilidad para mí, el mayor beneficio frente a las demás alternativas. Miremoslo de nuevo frente al tema del queso y del aguardiente. Yo elijo un queso sobre los otros porque mi decisión o la decisión que yo tomé me está brindando, según yo mismo, me está dando el mayor beneficio. Estoy obteniendo el mejor producto al precio que pagué. Lo mismo el aguardiente. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nombraba hace un momento. Para nosotros, cada queso, cada tipo diferente de queso, cada tipo diferente de aguardiente tiene un beneficio asociado. Y ese beneficio lo conocemos como la utilidad. ¿De acuerdo? Y de nuevo, esa utilidad depende de las características del elemento. Y entonces yo puedo definir mi utilidad de esta forma. Es una función que depende del producto, del modo y de mí.
Y como es imposible determinar todas las variables que influyen en la decisión, imagínense que esté lloviendo o que en el supermercado, que son muchas técnicas de marketing, hay un olor particular, o si voy al supermercado con hambre, o si hay cierta música, o si está de noche en el Transmilenio. Hay muchas variables que pueden influir en mi decisión. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se plantea la utilidad con un componente observable y un componente aleatorio, donde voy a meter todas las cosas que influyen en la decisión, pero no las conozco. ¿Por qué? Porque cuando un viajero se enfrenta a la decisión de escoger un modo para hacer su viaje, nosotros inmediatamente tenemos en la cabeza cuáles son esas posibles alternativas. De ese conjunto posible, nosotros vamos a escoger el modo que nos dé el mayor beneficio, que nos dé la mayor utilidad. Y esa utilidad entonces va a depender de dos factores, de nuestros gustos, preferencias, restricciones y de los atributos del modo. ¿De acuerdo? Aunque yo también podría incluir en esa decisión características del viaje, lo que vimos ahora, la hora del viaje, el motivo del viaje. Y entonces la utilidad de viajar en el modo M para la persona I la podemos definir como tenemos acá esta ecuación. ¿Sí? Y para su información, esos errores del componente estocástico por definición tienen media cera y una matriz de covarianza. ¿Para qué? Para poder tener en cuenta aparentes inconsistencias en la conducta individual. ¿Cuáles son esas aparentes inconsistencias? Que yo tome decisiones desde el punto de vista de modelación incoherentes. Por ejemplo, que escoja el modo más caro. Es un ejemplo. ¿Preguntas? Silencio sepulcral. No, señor. Vale, Gracias. Jesús, gracias. Y entonces, para resumirles, esta es nuestra utilidad percibida, que está compuesta por la utilidad medida y la utilidad aleatoria. Y al tener un componente aleatorio, un componente estocástico, esto ya implica que tenemos un modelo probabilístico. Entonces, lo que vamos a hallar con esto es, no vamos a hallar sí vamos a hallar la cantidad de viajes que usan cada modo, pero técnicamente es correcto decir que vamos a estimar la probabilidad de que un usuario escoja un modo de transporte J dentro de una alternativa. Y para eso hay muchos métodos, varios métodos. Y hay modelos agregados a nivel zonal y hay modelos a nivel de individuo. Generalmente lo que uno hace siempre es usar estos métodos de elección discreta a nivel de individuo y después se expande, se agrega. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante o por qué se hace así? Porque nosotros en nuestra cabeza, en nuestro proceso de toma de decisiones, nosotros lo que estamos haciendo es dando un orden de prioridad, un orden de preferencia a las alternativas disponibles. Entonces me gusta más el queso alpina, después me gusta más el queso colante y después me gusta más el queso eh, lácteos. Y eso depende de mis gustos y del beneficio que yo perciba al tomar esa decisión. Entonces, si somos racionales en un contexto de viajes urbanos, ¿qué queremos minimizar nosotros en nuestro viaje? Pregunta para ustedes. Tiempo y costo, como siempre. Correcto. Queremos minimizar básicamente tiempo y costo. Queremos ir lo más rápido posible, lo más barato posible. ¿Y qué quisiéramos maximizar?
Pues comodidad, ahí sí ya varía, ¿no? Comodidad y otras vainas. Correcto, queremos ir lo más cómodos posibles, queremos que el modo no sea la seguridad también la querríamos maximizar y todas esas variables de percepción. Y con estos elementos yo puedo formar una función de utilidad. ¿De acuerdo? Estos elementos son los que yo utilizo para construir mi función de utilidad. Pero, siempre hay peros. En todo esto hay un pero, un depende. Nosotros casi nunca tenemos toda la información, la información completa y real de todas las alternativas disponibles. Y además, Jesús y yo podemos tener gustos diferentes en el aguardiente. El mismo aguardiente al mismo precio, a Jesús le gusta uno y a mí me gusta otro. Entonces, esto tiene que ver con que el Transmilenio, el mismo viaje con la misma tarifa, a la misma hora, en la misma ruta, hay gente que lo tolera y hay gente que definitivamente no lo tolera. ¿De acuerdo? Entonces, esas diferencias en las percepciones también son importantes. Nos llevan a la decisión que alguien decida usar el Transmilenio y alguien que no. Pero entonces imagínense tratar de conseguir información de cada uno de nosotros, de la importancia o del peso que yo le doy a cada uno de esos atributos del modo de transporte. Imagínense solo nosotros que somos 40, imagínense recabar, recolectar la información de preferencias de cada uno de esos atributos. Sería muy demorado y además muy costoso. Entonces, lo que generalmente se hace no es tener en cuenta la utilidad para cada persona. Imagínense, pues, tendríamos 40 funciones de utilidad de cada uno de nosotros 40, sino lo que se hace es calcular o estimar la utilidad para cada modo de transporte disponible. ¿Sí está clara la diferencia? Sí, señor. Bien. Y de nuevo, esto hace que sea un problema probabilístico. Y pongámoslo ahora sí pongámoslo en práctica. Imagínense que ustedes vamos a hacer el mismo viaje del mismo lugar a la universidad. ¿Sí? Es el mismo viaje. Y aquí tenemos información, digamos, vamos a hacer un pretending que tenemos información real. ¿Cuál modo escogen? ¿No tienen Pues, preferencias? Haz mío, me voy a pie. Pongan chulito verde los que cogen Transmilenio y bolita con X los que escogen taxi. Creo que solo me están parando bolas 10 personas. No, pero Juan, aquí en el chat tú puedes escoger bolita verde o bolita roja. Está Luna, está en el chat. profe, es que la bolita se borra como después de 2 minutos. Después de un rato se borra, sí. Ah, bueno, eso no lo sabía. Pero bueno, aquí ya tengo que 12 prefieren el Transmilenio y 4 prefieren el taxi. ¿Quién escogió Transmilenio? Cuénteme, dados estos datos, ¿por qué escogieron Transmilenio? Quien quiera. Por la economía. O sea, tu variable que definió tu decisión fue la tarifa, ¿cierto? Sí, ¿Y señor. quiénes escogieron el taxi? Alguien. ¿Por qué escogió el taxi?
Pues Por yo el lo tiempo, supongo por el puede ser. tiempo. Más Ok. rápido y menos esfuerzo. Sí. Ok, entonces vean que aquí Pablo y Daniel están valorando diferente la plata y el tiempo a como lo valoró Elber. Eso es a lo que me refiero frente a una misma alternativa, nosotros tenemos procesos de elección diferentes, ¿vale? Pero digamos que aquí es relativamente fácil, ¿cierto? Pero si yo tengo esto, la elección ¿se facilita o se complica? Pues se complica, profe. Se complica, ¿cierto? Porque tengo que tener muchas cosas más en cuenta y yo no me voy a sentar a comparar ítem por ítem a una decisión que tengo que tomar casi todos los días. Entonces, y vean que son solo 6 modos de transporte. Sí, Jesús tiene razón lo que está diciendo en el chat, que en la vida real, por ejemplo, la tarifa del taxi es variable. Por eso estoy diciendo que para este ejemplo particular es el mismo viaje. Si yo estoy comparando un viaje en Transmilenio de aquí a la 170 versus un viaje en taxi, de la universidad a la 170, o un viaje en taxi de la universidad al centro internacional, pues es diferente. Aquí este ejemplo es suponiendo que es exactamente el mismo viaje por el mismo motivo a la misma hora del día. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo estas 6 alternativas disponibles. Entonces, lo que yo tengo que ver es qué alternativas cojo sobre un conjunto de alternativas. ¿Cuál es el conjunto de alternativas? Estas 6, las cuales son mutuamente excluyentes. Y cada una de esas alternativas tiene unos atributos X. ¿Cuáles son los atributos? Estos son los atributos. El carro tiene 3 atributos. El bus tradicional tiene 5 atributos. ¿De acuerdo? Y yo tengo unas restricciones de presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en la teoría de la utilidad aleatoria, nosotros cuando tomamos la decisión no conocemos exactamente todos estos atributos, porque hay variables que definitivamente no las conozco, hay otras que no las creo, hay otras que no se observaron y hay otras que tienen errores, errores en la medición. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace de nuevo que sea una elección probabilística. ¿Estamos? Sí, claro. Entonces, ¿cómo podemos definir una función de utilidad? Entonces, como Jesús lo nombró hace un ratico, lo que se recomienda es definir una forma funcional sencilla para el componente medible. ¿Qué puedo medir yo? Yo puedo medir el tiempo, yo puedo medir el costo, yo puedo medir la edad del usuario, ¿cierto? Entonces, esta es la utilidad percibida del bus en el caso que solo tuviera estos parámetros. ¿De acuerdo? Y entonces esa utilidad me va a dar el beneficio y va a ser el beneficio de tomar una decisión y va a ser la base para la toma de mi decisión. Con base en esas alternativas, yo voy a escoger la mejor opción. Lo pongo entre comillas, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces puede que no se dé. Y entonces aquí viene esa vuelta de tuerca que les nombré hace un momento. La opción seleccionada sería en este ejemplo específico, nosotros acuérdense que escogemos la elección que más beneficio nos dé, pero aquí yo pongo la de menor desutilidad. ¿Por qué ya estoy hablando de desutilidad y no de utilidad?
Es lo mismo, ¿no? Es la negación de lo otro, es como lo menos costoso o hacerlo más óptimo en cuanto a la utilidad, ¿no? Digamos que más o menos tienen razón. Acuérdense que en un viaje yo estoy gastando tiempo y estoy gastando plata. ¿Cuál sería si estoy gastando tiempo y gastando plata? ¿Cuál sería la máxima utilidad posible en Pues ese escenario, en lo que estoy números? diciendo, la que sume la menor cantidad de costo y tiempo, ¿sí? O sea, Por sería eso, tener en cuenta los dos costos. de acuerdo, si yo solo tengo, en el escenario ideal, si yo solo tengo tiempo y dinero, ¿cuál sería la máxima utilidad posible en ese caso? Pues no gastar ni tiempo ni Pero, dinero. sí. Cero, correcto. ¿De acuerdo? Es como si me teletransportara gratis. Obviamente eso no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo que tratamos es de minimizar esos tiempos y esos costos. Es decir, la que vamos a escoger no va a ser la opción de mayor utilidad, sino la que nos cueste menos. Por eso hablo aquí de la menor desutilidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro la diferencia? Sí, profe. Bien. Y una forma, y en la función de utilidad, yo voy a meter todo lo malo y todo lo bueno de un viaje. Entonces, por ejemplo, vean aquí, si este es mi tiempo de viaje, vean que tiene asociado un signo negativo, ¿cierto? Y si este es el costo de viaje, perdón, este es el tiempo de acceso a ese modo de transporte, también tiene un signo negativo. ¿Qué significa ese signo negativo? Miremoslo primero en el tiempo. ¿Por qué el tiempo de viaje tiene un signo negativo? Pues a mayor tiempo invertido, menor va a ser tu utilidad. Correcto. Y así podemos ver todo lo demás. El costo también tiene un signo negativo. A mayor costo, menor utilidad. Y aquí podría, por ejemplo, tener que entre más carros yo tenga, pues voy a obtener un mayor beneficio. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo típico de una función de utilidad que me está dejando donde estoy metiendo las cosas buenas y las cosas malas, positivo o negativo de un viaje. Y esto suponiendo todas las cuestiones teóricas de la teoría de la utilidad, la teoría de elección discreta. ¿Cómo utilizo estas funciones de utilidad? Las voy a utilizar en un modelo logit, en una regresión logística. ¿Y esto qué significa? El modelo logit por definición es esta, ¿de acuerdo? Obviamente teniendo en cuenta todos estos supuestos, no, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos las funciones de utilidad de mis alternativas disponibles y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que un individuo Y escoja la alternativa M, lo que hago es en la práctica reemplazo las utilidades acá. Entonces, si tengo dos modos de transporte, bus y carro, yo quiero saber cuál es la utilidad, la probabilidad de escoger bus. Pues pongo aquí la utilidad del bus y aquí sería la utilidad del bus más la utilidad del carro, si solo fueran dos modos de transporte. ¿Sí está claro cómo reemplazo solamente en mi modelo logit las utilidades, calculo y eso me da la probabilidad de escoger un modo? ¿Estamos? Sí, señor. Profe, pero, qué pena, ¿es la Ok, probabilidad de escoger un modo o la probabilidad de utilidad de un modo con respecto no. a los Esta otros? ya es la probabilidad. Imagínate que solo tenemos dos opciones, bus y carro, ¿sí? Cada uno de esos dos modos de transporte tiene una función de utilidad asociada, ¿sí? Sí. Entonces, si yo quiero conocer o estimar la probabilidad que el individuo Y, voy a poner aquí, escoja el carro, va a ser el exponente a la utilidad del carro dividido el exponente a la utilidad del bus más el exponente a la utilidad del carro. Eso me da la probabilidad
o es decir, siempre vamos a tener valores entre 0 y 1, la probabilidad de escoger carro. ¿Sí? Ok, o sea, ya estamos partiendo de que el porcentaje de utilidad, por así decirlo, ya sería como lo que van a elegir. No lo mires como porcentaje de utilidad. Aquí yo estoy estimando una probabilidad dadas unas funciones de utilidad. Esto me va a Ok, dar, no sé, 0.4. ¿Sí? Entonces quiere decir que la probabilidad de escoger el carro frente a bus es de 40%. ok. ¿Sí? Y fíjense que estos modelos de regresión logística, lo importante que miden no es tanto el valor bruto de esta función de utilidad, sino sus diferencias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que está implícito en este modelo Logit es la relación que existe entre las utilidades de los modos de transporte considerados. No sé si así, espero que así les quede más claro. Esta es una función de distribución tipo Gumbel. Y vean que aquí tenemos las diferencias en la función de utilidad y aquí tenemos la probabilidad de escoger el modo 1. Y aquí tenemos la diferencia en utilidad del modo 1 versus las diferencias en utilidad del modo 2. Y entonces la relación entre la probabilidad logit y la utilidad es una curva sigmoidea, como la ven acá, o de función S, como quieran llamarlo. Esta distribución tiene implicaciones en el impacto que producen los cambios en esos atributos. Entonces, si una utilidad es muy baja frente a las otras alternativas, un pequeño aumento de esa utilidad alternativa va a tener poco efecto sobre la probabilidad de escogencia de ese modo. ¿Por qué? Porque las otras alternativas o las utilidades de las otras alternativas aún son suficientes, son bastante mejores que ese modo que tiene una utilidad muy pequeñita. Por ejemplo, ¿qué pasa si dos funciones de utilidad son iguales? ¿Qué me dicen ustedes viendo este ejemplo? ¿Qué pasa aquí si dos funciones de utilidad son iguales? Santiago, cuéntanos. Pues ahí sería difícil escoger, ¿no? Porque son muy parecidas las utilidades de ambas. Correcto. Si, voy a ver si te interpreto bien. Si las utilidades son iguales, esto es 0, ¿cierto? Este número es 0. Y entonces si yo estoy en 0, la probabilidad de escoger es, como dice Santiago en el chat, 50-50. Es decir, tengo la misma probabilidad de escoger el modo 1 o el modo 2. ¿Sí me explico? ¿Qué significa que las dos utilidades son que sean 0? Pues que las dos utilidades son iguales y entonces me están dando el mismo beneficio. Si me están dando el mismo beneficio, pues la probabilidad de escogerlas es la misma. ¿Sí me siguen o no? Sí, profe. ¿Qué pasa si la utilidad del modo 1 es mucho más grande que la utilidad del modo 2? Pues va a tender a más a 1 la probabilidad del modo 1. Correcto, entonces voy a estar por acá, ¿cierto? Va a ser Sí, mucho más probable que que yo escoja el modo 1 porque el beneficio que me está dando el modo 1 es mucho más grande que el beneficio que me estaría dando el modo 2. ¿Cierto? sí, profe. Y si es al contrario, si el 2 es mucho más grande, pues la probabilidad de escoger el modo 1 sería casi 0. ¿Hay alguien que de pronto se perdió en algún lado?
Sí, Luis Ángel, yo iba a preguntar una cosa. La Dime. ecuación que mostraste para la probabilidad, que era BC sobre BC más BB, Aquí está, mira. sí, esa, no, como la versión más simplificada, no tan matemática, esa, el exponente va, ¿qué? O sea, es E a la BC arriba, A la X. eso, y abajo es E, y en todo eso entre paréntesis arriba, o son los dos aparte. Listo. Así. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Hola, Profe, yo dime, tengo una duda, pero en cuanto a a la gráfica Logic, dime. digamos, ahí es solo contemplando pues dos modos, Dos. pero cuando uno quisiera contemplarlos todos. Funciona de forma similar. Ya voy para allá. ¿Vale? Esto lo que se los quería mostrar es para que vean que lo importante es la diferencia relativa entre los beneficios de los modos y no tanto el valor bruto de cada utilidad. ¿Sí? Sí. ¿Por qué esto es importante? Imagínense que yo quiero mejorar el servicio de buses alimentadores en una zona muy pobre, ¿sí? Donde la gente no puede usar el bus, pues porque no puede pagarlo o no tiene nada que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si yo mejoro las frecuencias en esa zona, si no estoy solucionando el problema estructural, pues no voy a tener un beneficio adicional percibido por parte de los usuarios de mejorar mi servicio de bus. Pero si yo lo hago en otra área donde el servicio sí es utilizado, pues al mejorar las frecuencias, vamos a mejorar el beneficio percibido o la utilidad percibida del bus frente a otras alternativas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y entonces hay diferentes tipos de modelos Logit. Este es el más sencillo, que es el modelo, el multinomial. El multinomial con su variación más sencilla, que es el binomial, que es dos alternativas. Dos alternativas, que es el modo A y el modo B. Entonces, este es como acabamos de ver. ¿Cuál es la probabilidad de uno versus la utilidad de dos modos? Tenemos el multinomial, que ya tengo más de dos modos de transporte, pero es exactamente igual. Lo único que yo tengo acá es agregarle el exponencial de tantos modos como yo tenga disponibles. Ese es el binomial y el multinomial. Y también tengo unos modelos Logit mixtos o unos modelos Logit jerárquicos o anidados, nested Logit, que van a ver en la literatura, que son más complejos de estimar, ¿vale? Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre todos estos modos? Depende de cómo se organice y cómo se estime los procesos de elección. Entonces, vean, les voy a hacer una serie de preguntas sencillas. Yo tengo la alternativa entre el bus y el carro y el costo o función de utilidad de los dos modos es igual. ¿Cuál es la probabilidad de elegir cada uno de ellos? Pues depende del beta, ¿no? No. Si la utilidad son iguales, Si son iguales es 50-50. correcto, Daniel, correcto, María. Si son iguales, la probabilidad es la misma. Acuérdense lo que acabamos de ver, ¿cierto? 50-50. Si yo tengo tres alternativas, ya tengo carro, bus y Transmilenio, pero sus utilidades siguen siendo iguales, ¿cuál es la probabilidad de escoger cada uno? $33%. Correcto, Sergio, Felipe, Brian, correcto. La probabilidad de escoger cada alternativa es
33, 33, 33. ¿Por qué? Porque las utilidades son iguales. Pero aquí hay varios peros, porque, por ejemplo, yo estoy poniendo el carro, el bus y el Transmilenio a la misma altura. Es decir, puede que los procesos de decisión no sean así, sino que yo sé que el proceso de decisión, por ejemplo, es que yo primero escojo entre carro y transporte público, y si yo me fui por transporte público, ya escojo las diferentes alternativas que hay en transporte público. Entonces, vean este ejemplo. Aquí estamos claros, ¿de acuerdo? Si los costos son iguales, pero aquí yo ya estoy metiendo transporte público versus carro. ¿Cuál es la probabilidad de usar? Ya sabemos que si los costos son iguales, la probabilidad es la misma. Pero entonces yo estoy metiendo un nido, un nivel adicional en este modelo Logit. Y estoy metiendo un nido que se llama transporte público, un nivel. Y dentro de transporte público meto bus y Transmilenio. Si, de nuevo, si los costos son iguales, ¿cuál es la probabilidad de usar el bus? 25%, ¿Por qué 25, Juan? porque carro y transporte público 50-50 y ese 50 en 2, 25-25. ¿No? Correcto. Jesús, no por el 33. Aquí ya el 33 no aplica. Lo que tenemos que irnos es, aquí es 50-50 y aquí también va a ser 50-50. Entonces, si se acuerdan de probabilidad, los árboles de probabilidad, 50 por 50 nos va a dar el 25. ¿Sí, Jesús? Entonces, vean las diferencias de acuerdo al tipo de modelo que yo esté estimando. Si yo pongo, repito, al mismo nivel, si yo pongo al mismo nivel todas las opciones disponibles, que sería en este caso, por ejemplo, un Logit multinomial, yo estoy poniendo todas mis opciones al mismo nivel. Yo puedo poner como las 6 alternativas: taxi, bus, bici, caminata, Transmilenio, bus azul, carro, etcétera. Yo puedo usarlo así, pero puede que ese tipo de modelo no me represente de la mejor forma el proceso de elección de las personas. Entonces, muchas veces se recurre a esto o a modelos mixtos, ¿vale? Donde anidamos o agregamos diferentes modos de transporte por sus características principales. Yo podría, por ejemplo, tener aquí transporte privado, transporte público y acá otro nido que sea no motorizado. Y aquí puedo poner pie y bici. Y entonces tengo otros procesos de elección que me van a dar unas probabilidades de elección diferentes. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos. Ejemplo 1. Tenemos la función de utilidad para un viaje al trabajo. Y esta función de utilidad depende del costo, ¿sí?, que está en pesos, y del tiempo que está en horas, y del ingreso que también está en pesos. Entonces ya sabemos que mi función de utilidad es esta, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, profe. Vale. Entonces aquí podemos ver que los signos negativos del tiempo y del costo nos están indicando la inconveniencia de estos atributos. Y tenemos el cociente, el ratio entre costo e ingreso, que nos está midiendo. Todo esto lo estoy leyendo de acá, ¿vale? Para que vean, para que empiecen a ver
cómo podemos ir deduciendo cosas de la pregunta, del enunciado. Y entonces esta relación lo que nos está diciendo es, o lo que está midiendo es la proporción del ingreso, la proporción del costo de viaje frente al ingreso. Entonces, por ejemplo, viajes más costosos serán menos preferidos. Viajes más costosos, me estoy gastando más plata frente a mi ingreso. Entonces, viajes más costosos serán menos preferidos. Y por otro lado, también yo puedo decir que personas con más ingreso, pues relativamente ese costo va a ser menos importante. ¿Sí está claro? Hola. Sí, profe, todo claro. Todo eso lo estoy leyendo de aquí, de los atributos de mi ecuación de utilidad, de mi función de utilidad. Entonces, la interpretación de esta ecuación, perdón. Entonces vemos que los atributos relevantes son el costo y el tiempo. Vean que aquí yo estoy derivando. Estamos calculando, al derivar, estoy calculando la variación del costo respecto al tiempo. ¿Qué interpretación creen que es la derivada de la función de utilidad? ¿El menor costo? No, no sé. Pues es que yo lo que entendí es que despejaste C y ahí sí la derivaste. Y entonces Sí, estás buscando un óptimo en C. Creo que es el mínimo costo, ¿no? correcto. Porque yo quiero, ojo que no, el mínimo costo todavía no. Yo estoy al derivar el costo respecto al tiempo. No, Jesús, nada de eso, nada de intereses, nada que ver, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo, para que hagan la derivada, yo lo que estoy, a ver cómo se los explico, este valor, la derivada del costo respecto al tiempo en mi función de utilidad, lo que estoy diciendo es la tasa a la que el usuario cambia su dinero por el tiempo. No sé si me expliqué bien. Ustedes saben que la derivada es una tasa, un cambio, ¿cierto? ¿Cierto? Bien, María. Entonces, al yo decir que estoy derivando el costo respecto al tiempo, lo que yo quiero decir es cómo es esa tasa de trade-off, de intercambio de minutos por pesos. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar a pagar por un minuto? Y lo que estoy viendo en este ejemplo específico es que esa disponibilidad a pagar depende de mi ingreso. Y este signo negativo en la derivada significa que en general tener menores tiempos implica tener mayores costos y al contrario. ¿Me siguen o no me siguen, muchachos? ¿Puedes repetir lo del tiempo, lo del negativo? O sea, si el signo es negativo es porque la gente Sí, está dispuesta a dame un ir. segundo. Ok, dame un segundo. Yo estoy hallando la variación aquí, vean, de cómo cambia el costo frente al tiempo. Me voy a devolver un segundo. Estos coeficientes lo que me están hablando es de la importancia que yo le doy a cada atributo. Esta es la importancia que yo le doy al tiempo y esta es la importancia que yo le doy al costo, el 0,5 y el 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Sí. Bien. Cuando yo derivo el costo respecto al tiempo, lo que estoy estimando es ese trade-off, esa
disponibilidad de intercambiar pesos por tiempo. Es decir, este resultado negativo lo que me está diciendo es que tener menores tiempos de viaje implica que yo estoy dispuesto a pagar más plata. Es el mismo ejercicio que vimos en la elección de taxi versus Transmilenio. Algunos escogieron taxi, que era mucho más caro. Entonces, esto es lo que quiero decir acá, que hay gente que está dispuesto a pagar más para gastarse menos minutos. Y además, en este ejemplo particular, ese trade-off depende del ingreso. La gente de menores ingresos tienden a estar menos dispuestos a pagar plata por su tiempo que la gente de mayores ingresos. ¿Sí o no? ¿Qué repito? ¿Cuáles son las dudas? No, pues yo ya entendí. ¿Alguien tiene alguna duda adicional, muchachos? Profe, qué pena. O sea, solo para aclarar, Aclarar, perfecto, Juan, dime. este cambio del costo con respecto al tiempo, que pues está relacionado con el ingreso, es solo como decirnos como respecto a un costo base, cómo la persona cambiaría respecto a ese costo su disposición a pagar con respecto. Exacto. Ah, ok, listo, vale, gracias, profe. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo usamos esta vaina? Tenemos el cambio del costo frente al tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí yo puedo decir que el valor subjetivo del tiempo, es decir, cuánto valoro yo mi tiempo, va a ser proporcional a mi ingreso. ¿Por qué proporcional? Porque está multiplicando, ¿cierto? Y tener menores tiempos de viaje implica tener menores costos, pero ya implica tener menores beneficios. Aquí no es costos para no confundirlo con la plata, sino beneficios en mi función de utilidad. Miremoslo acá. Un usuario que tiene un ingreso de 264. El valor del tiempo es 66 pesos la hora. El valor subjetivo del tiempo es 66 pesos la hora. Mientras que un usuario que solo gana 96 tiene un valor del tiempo de 24. ¿Claro hasta acá? Entonces, esto lo que me está diciendo es que los usuarios de menores ingresos tienden a valorar menos su tiempo porque generalmente le dan un valor mayor al dinero. No sé si me siguen. Profe, yo no te seguí ahí porque tú dices que ahí estarían como de a 24, o sea, como que les vale 24 la hora. Este es el value of time, Ujú. ¿sí? Una persona con mayores ingresos le da mayor valor a su tiempo porque generalmente, aunque el tiempo es finito y es el mismo para todos, la gente más rica tiende a valorar más su tiempo, ¿sí? Ok, sí. Entonces, las personas de menores ingresos valoran menos su tiempo. ¿Cómo lo podemos ver? Una persona antes, imagínese, antes de que existieran los transbordos en el sistema, una persona de menores ingresos preferiría irse en un bus 2 horas que en lugar de hacer un intercambio que le ahorrara media hora,
pero ese intercambio le implicaba pagar una tarifa adicional. Ahí ese usuario está valorando más su plata que el tiempo. Otro usuario rico prefiere irse en taxi porque esa tarifa la está pagando por un menor tiempo. ¿Sí me explico? Sí, profe, ya la cogí. Gracias. Ok. Y entonces, con este contexto, supongamos que hay 3 opciones de viaje. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Las alternativas: carro, taxi, bus. Y cada uno de esos, para el mismo viaje, cada uno de esos modos tiene diferentes atributos, tiempo y costo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué harían ahora? Pues costo sobre tiempo. No, mentira, no sé. Acuérdense que tenemos la función de utilidad, que es esta. Esta es mi función de utilidad, 0,5t menos 2ci. Y tengo 2 niveles de ingreso. ¿Qué harían ahora? Pues meto el valor del tiempo y del costo en la utilidad y lo dejo con respecto al ingreso. Correcto. Acuérdense que siempre la pregunta que queremos responder es ¿cuál modo escogen las personas? Entonces, evalúo la función de utilidad para cada ingreso, ¿cierto? Y este es el valor de mi función de utilidad con estos atributos para cada nivel de ingreso. ¿Está claro cómo salió esta tablita? ¿O no? Díganme, por favor. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo salió esta tablita? Entonces, sí, a mí no me quedó claro cómo llegamos a la segunda tabla. Tú tienes la función de utilidad que era menos 0,5t menos 2ci, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el tiempo de viaje para cada alternativa? ¿Cierto? Ujú. ¿Cuál es el costo de viaje para cada alternativa? ¿Sí? ¿Y cuál es el nivel de ingreso para los 2 niveles de ingreso? ¿Sí? Sí, señor. Sí, ¿Ya te señor. quedó claro, Elber? Sí, 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 señor. Entonces, este punto 286, pues va a ser resultado de evaluar para un ingreso de 264 un tiempo de, esto es 0,3 horas y 18 pesos. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Sí, señor. Elber, Sí, señor. fácil, ¿cierto? Te estamos reemplazando. Elber, Sí, 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 señor. vale, bien. Ahora pregunta. ¿Qué me responden ustedes? Hacia ojímetro, sin cálculos. ¿Qué modo escojo para el nivel de ingreso alto? Al ojo. El menos negativo carro. Carro. Correcto. ¿Y en el Carro. otro? Bus. Bus. Muy bien. Ahora, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de escoger cada modo, pues usaría un modelo Logit multinomial, que sería todo es al exponente, ¿vale? La utilidad del carro entre la utilidad del carro más la utilidad del bus más la utilidad del taxi. Con estas utilidades y todo el exponente, acuérdense, yo puedo hallar la probabilidad de escoger cada modo de transporte. Pero la pregunta que hice ahí fue
que su intuición esta vez no los traicionó, es que yo a priori escogería la menor desutilidad, es decir, la función de utilidad que me cause menor perjuicio o menor costo, que en este caso es carro y en este caso es bus. ¿Estamos? Muchachos. Sí. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ese silencio es que sí o que no, pues, Mario. Dime. no, ninguno. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo que ya vimos y ahora vamos a pasar a lo interesante, que es nuestro quiz.